Son las cosas que les quería decir en esta ocasión. Pero ahora quiero empezar con el estudio que habíamos prometido para esta ocasión. Y quiero que por favor abran sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, porque vamos a dar lectura, y es importante que leemos lectura al párrafo que queremos estudiar en esta ocasión. Lucas capítulo 16 y versículos 19 al 31 son los versículos que vamos a estar estudiando. Pero antes de esto quiero dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Nuevamente estamos contentos porque usted nos está sintonizando. Esperamos que los estudios que usted ha estado escuchando sean de beneficio para usted y toda su familia. Si acaso vive aquí cerca de la ciudad de Edinburgh, le invitamos para que venga y nos visite. Queremos conocerle más. Y si acaso vive lejos de aquí la ciudad de Edinburgh, pues cuando ande por acá, por el Valle de Texas, especialmente en la ciudad de Edinburgh, venga y visítenos. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si le podemos ayudar con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener en su vida, nos puede comunicar por medio del Facebook, por medio de correo electrónico, o nos puede llamar aquí al edificio y con mucho gusto uno de nuestros ancianos o personas que esté cerca del teléfono le puede contestar y puede tomar toda la información. Lucas capítulo 16 y versículo 19 al 31. Y claro, ¿verdad? Pues bienvenido a todos ustedes que están aquí entre nosotros en esta ocasión. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un hombre pobre llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el hombre pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique al fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ellos entonces dijeron, él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantará de los muertos. Que el Señor bendiga su palabra. Quise leer todo este párrafo para que nosotros entiendamos con qué es lo que vamos a tratar en esta ocasión. Estamos estudiando el tema central sobre la constitución del ser humano. ¿Okay?
la constitución del ser humano. Ya es la última lección y vamos a tratar con Lucas, capítulo 16 y versículos 19 al 31. Y la razón en por qué vamos a tratar con este párrafo es porque la última ocasión que tuvimos juntos, estuvimos estudiando concerniente al alma y cómo es que el alma es inmortal, no es mortal. Y la razón en por qué hago énfasis en estas dos palabras es porque actualmente ya escuchamos doctrina en donde algunas personas enseñan que el alma es mortal, es decir, que el alma muere. Y a consecuencia de esto, ¿verdad? Estuvimos viendo lo que la Escritura nos enseña concerniente a la inmortalidad del alma. Estuvimos viendo que la Escritura nos enseña que el alma sale del cuerpo del ser humano y continúa viviendo. Y miramos nosotros que la Escritura nos enseña que el alma va a un lugar que se llama Hades. Es un lugar de espera. Es un lugar en donde las almas, tanto de los justos como los injustos, están esperando para el día de juicio, cuando nuestro Señor Jesucristo regresará por segunda vez y entonces toda persona que se encuentra en los sepulcros, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, oirá la voz de nuestro Señor Jesucristo y habrán de resucitar. Algunos a la resurrección para el bien, otros a la resurrección para lo malo. Y miramos nosotros que ambos serán juzgados en el cielo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15 nos habla de este juicio y dónde va a ocurrir. Pero también estudiamos en donde la Escritura nos enseña que el alma no muere, sino que continúa. Tiene una conciencia. Estuvimos viendo que el alma, según este pasaje aquí, el alma puede ver, el alma puede oír, el alma puede hablar, el alma siente, está consciente de dolor, está consciente, en otras palabras, demuestra emociones. El alma vive para siempre. Y esto lo vimos que el texto nos enseña todo esto. A lo cual nos llevó a la siguiente pregunta. Entonces, si todo esto ocurre, entonces, ¿qué es la pregunta o qué de la declaración que Lucas capítulo 16 y versículo 19 al 31 es una parábola? Porque existen aquellos los cuales habrán de argumentar en contra de lo que la Biblia enseña, que Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, no es una historia real, sino que es una parábola. Y la razón en por qué ellos demuestran y enseñan que Lucas 16 es una parábola es para poder ellos entrar en un sistema de alegorizar, que ellos vienen a usar esta enseñanza como un tipo de figura, como ilustración, en donde ellos mismos pueden inyectar sus propias opiniones. Ya hemos estudiado dos palabras muy importantes en el estudio de la hermenéutica, y esto es el exégesis y el eisegesis. El exégesis es un estudio cuidadoso de lo que dice el texto. Es decir, que uno estudia las palabras, uno estudia todo el fondo histórico para llegar a una conclusión verdadera, para poder llegar a la mente del autor y para poder llegar a la conclusión del versículo.
El eisegesis es simplemente la persona imponiendo su propia opinión al texto. Es decir, tiene un concepto, tiene una opinión y quiere él o ella enseñar que su opinión es bíblica y por lo tanto viene a forzar el pensamiento al texto, cuando el texto en sí no está enseñando eso. Ese es un eisegesis. Pero dentro del estudio de las parábolas, hay un sistema también que usted y yo debemos de utilizar y también tenemos que seguir las reglas hermenéuticas. Miren, dentro del Nuevo Testamento, las parábolas únicamente se encuentran en los libros sinópticos. Y cuando digo yo los libros sinópticos, me estoy refiriendo a los evangelios según Mateo, Marcos y Lucas. Porque en el libro de Juan usted no va a encontrar ninguna parábola. El libro de Juan es diferente, es distinto. Juan está tratando de enseñar sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan está enseñando que Jesucristo es Dios y realmente Jesucristo es Dios. Pero en los libros sinópticos, en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, encontramos cerca de 55 parábolas. En el libro de Mateo se encuentran 23. En el libro de Marcos se encuentran 8 y en el libro de Lucas se encuentran 23 parábolas. De estas 55 parábolas, Jesucristo narra 37 o 38 parábolas. Y entonces estas parábolas tienen una característica distinta, diferente, que usted y yo podemos analizar y ver de que son parábolas. E incluso hay textos que nos enseñan en donde la Escritura nos dice, y Jesús les habló por parábolas. No tenemos ningún problema en llegar a una conclusión de que la siguiente palabra de Jesucristo es una parábola, porque Jesús declaró que iba a hablar en parábolas. Pero miramos nosotros entonces de que si así es el caso, entonces tenemos que estudiar varios conceptos para poder interpretar correctamente qué es y qué no es una parábola. Para entonces mirar el libro de Lucas capítulo 16 y versículo 19 al 31, necesitamos que entender esos conceptos. Primeramente, estudiamos los conceptos. Y primeramente tenemos el concepto literal. El concepto literal. Según las reglas hermenéuticas, nos enseñan, y usted puede ir a cualquier libro que enseñe las reglas hermenéuticas. Y en estos libros, lo primero que se nos va a enseñar es de que toda la escritura se debe de aceptar literalmente, a no ser que el texto o el contexto demande diferente. Entonces es una regla hermenéutica. Cuando yo leo la escritura, entonces tengo que aceptar de que lo que estoy leyendo es literal, a no ser que el texto me diga diferente. Usted recuerda bien cuando estudiamos los cielos nuevos y tierra nueva, y estuvimos viendo la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. Bueno, el 13, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 13. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bueno, aquí miramos nosotros, regla número 1, tenemos que aceptar todo literalmente. Así que cuando leemos el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso lo tenemos que tomar literalmente. Y cuando lo tomamos literalmente, podemos ver que el conjunto de las escrituras, es decir, de los 27 libros en el Nuevo Testamento, no están contradiciendo este pensamiento.
Porque miramos nosotros que el mundo literalmente va a ser destruido. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, nos enseña esto. Y hay otros textos que también enseñan lo mismo. Solo que no hay ninguna contradicción con la unidad de la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, cuando llegamos al versículo 13, miramos nosotros que, nuevamente lo leo, pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, no podemos tomar esto literalmente. Porque si lo tomamos literalmente, entonces estamos enseñando, o tendremos que enseñar, que el mundo va a ser renovado. Y eso es una enseñanza falsa. Este mundo no va a ser renovado. Esto es lo que hacen los testigos de Jehová. Esto es lo que hacen los adventistas. Porque tienen que concordar, tienen que estar unidos con la enseñanza que ellos enseñan. Miramos que esta frase, cielos nuevos y tierra nueva, se usa figurativamente. Es decir, es una imagen de algo más. Y claro, ¿verdad?, que estamos estableciendo de que se refiere al cielo. Y esto sí concuerda con la Biblia. Porque después de que el mundo sea destruido, solamente los de la derecha van a ir, ¿dónde? Con Dios, ¿verdad?, al cielo. Los de la izquierda van a ir con Satanás y sus ángeles al infierno. Es lo que va a quedar. Es lo que la Biblia enseña. Solo que entonces, a esto me refiero cuando estamos hablando del concepto literal. Tenemos que entender que cuando leemos la Biblia, tenemos que tomar todo literalmente, a no ser que el texto lo venga a declarar diferente. Por ejemplo, cuando un escritor inspirado por Dios usa la declaración, la tierra necesita lluvia. Esa es una declaración literal, porque la tierra sí necesita la lluvia que desciende del cielo. Pero cuando el autor inspirado por Dios dice que la tierra tiene sed, eso ya es figurativo. Porque ya está hablando, ¿verdad?, como que la tierra va a tomar agua, ¿me entiendes? Ya está hablando de un concepto diferente. Solo que entonces tenemos que tener cuidado de esto. Y tenemos que entender esto al estudiar Lucas capítulo 16 y versículo 19 al 31. Más adelante vamos a traer todo esto en sí para que ustedes miren, ¿verdad?, la importancia de estos conceptos. Pero también existe el concepto de alegoría. Alegoría. Y la alegoría se usa en la Biblia. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Mateo, en Mateo capítulo 13, encontramos nosotros lo siguiente. Mateo capítulo 13, y empiezan los versículos 1 al 9 hablando sobre la parábola del sembrador. Y cuando leemos sobre la parábola del sembrador, miramos nosotros que aquí todo esto es una alegoría. Porque una alegoría es una historia que se habla de algo, pero en realidad se está refiriendo a otra cosa. Y cuando leíamos nosotros Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, uno se podría rascar la cabeza y decir, pues ¿a qué se está refiriendo Jesús? No tenemos que preocuparnos, porque en Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23, Jesucristo nos explica qué es lo que acaba de enseñar. Y miramos nosotros que cuando explica, dice que el sembrador es el predicador, es el maestro, es el que enseña. La semilla es el evangelio o la palabra de Dios. Y el campo, ¿verdad?, es las personas a donde siembra el predicador el evangelio, la palabra de Dios. No tenemos ningún problema con eso. Pero el único problema que se tiene con todo esto es que cuando una persona comienza a alegorizar, tenemos que tener cuidado porque aquí hay oportunidad para que inyectar nuestra propia opinión. ¿Ven esto?
En otras palabras, vamos a suponer, bueno, no vamos a suponer, sino que aquí vienen los adventistas y dicen los adventistas, Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, es una parábola. Y Jesucristo nos está hablando alegóricamente. Y ellos entonces ya comienzan a decirlos, si usted ha leído unos folletos, comienzan a decirlos que Lázaro representa algo, que el hombre rico representa otra cosa, que Abraham representa otra cosa, que Moisés representa otra cosa. Entonces, esto es interpretación privada de ellos, porque en ninguna parte en la Biblia usted va a encontrar esto. ¿Entendemos? Este es el problema que uno entra cuando comienza a alegorizar ciertos pasajes de la palabra del Señor. Por eso uno tiene que tener cuidado. Cuando uno va a alegorizar ciertos pasajes, entonces tiene que entender que la unidad de la Biblia tiene que corresponder a las conclusiones que uno va a llegar. ¿Ok? Y esto es lo que los testigos de Jehová y los adventistas usan, la alegoría, para poder enseñar su falsa enseñanza concerniente a este texto. Porque recuerden que el propósito de ellos es de enseñar a la persona de que no existe un lugar de tormento, de que no existe un lugar en donde las almas van a ser atormentadas eternamente. Ellos dicen que las almas malas van a ser aniquiladas, van a morir. E incluso ellos dicen que cuando el ser humano muere, está muerto. No hay nada, ninguna actividad. Y claro, ¿verdad? Que usan pasajes tal como Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, y otros pasajes de Eclesiastés capítulo 3, que ellos quieren enseñar su falsa doctrina. Pero estudiando cuidadosamente estos textos, nos damos cuenta que eso no es el concepto o el mensaje que ellos quieren transmitir a la persona. Uno tiene que tener cuidado sobre eso. Entonces, tenemos que tener cuidado sobre este sistema de la alegoría. Y claro, ¿verdad? Que el tercer concepto es la parábola. La parábola. Y la parábola se define de la siguiente manera. La parábola es una comparación. Y usted va a encontrar palabras como semejante o como en la mayor parte de las parábolas. Porque está poniendo una historia al lado de una verdad espiritual. ¿Entendemos? Está poniendo una historia al lado de una verdad espiritual. Nuestro Señor Jesucristo, recuerde que la audiencia de nuestro Señor Jesucristo fue gente sin letra, gente sin educación. No fue gente preparada, sino que fue gente que le faltaba preparación. ¿Recuerdan cuando alguien se levantó y que dijo que no son estos galileos? Esa frase da a entender que fueron hombres sin preparación, que ellos no estaban preparados. Sin embargo, les enseñaron al mundo, ¿verdad?, de que Dios los usó de una manera extraordinaria, que todo el poder, toda la enseñanza de ellos, la sabiduría, venía de lo alto, venía de Dios. Pero me refiero a eso. Entonces Jesucristo tuvo que usar parábolas para que así Él pudiese transmitir verdades espirituales a esta gente que ellos puedan comprender. Por eso usó los pájaros, usó los campos, usó la semilla, usó conceptos con los cuales ellos estaban familiarizados, para que ellos entendieran. Estas personas entendían quién era un sembrador. Ellos entendían la manera en cómo se sembraba. Ellos entendían que si la semilla caía sobre pedregales, ¿verdad?, no iba a dar fruto. Ellos entendían que la tierra tenía que ser trabajada bien para que fuera tierra buena, para que pudiera producir buen fruto. Ellos entendían todo este concepto. Solo que esto es una parábola. Esto es lo que miramos nosotros en Mateo, Marcos y Lucas. Y digo todo esto, ¿verdad?, porque, vuelvo a repetir, es importante de que usted y yo entendamos estos conceptos
para que podamos decir, bueno, no es una alegoría, no es una parábola, es algo literal, algo que vino a ocurrir. Y hay aquí los argumentos que la Biblia establece por sí misma para que nosotros lleguemos a la conclusión de que esto, lo que está escrito en Lucas capítulo 16 y versículo 19 al 31, es literal. Argumento número uno. Argumento número uno. En el mismo libro de Lucas, ya entramos a los argumentos, ¿verdad? Argumentos. Argumento número uno. Cuando vamos al libro de Lucas, porque queremos estudiar la mente de Lucas, queremos estudiar cómo Lucas vino a desarrollar sus pensamientos, cómo él vino a tratar las parábolas en su propio libro. Recuerden que Lucas fue una persona educada. Colosenses capítulo 4, versículo 14 dice que Lucas fue un médico, que él tenía conocimiento, él tenía preparación. Solo que entonces miramos nosotros que en el libro de Lucas, cuando vamos a las primeras parábolas, no que Lucas 16 sea una parábola, pero cuando vamos a las primeras parábolas, miramos en Lucas capítulo 8 y versículo 4 que nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 8 y versículo 4 dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, a Jesucristo, les dijo por parábolas, por parábola. Aquí miramos nosotros que los principios de las parábolas, Lucas viene a identificar lo que es una parábola. No solamente viene a identificar la parábola del sembrador, pero note lo que dice en Lucas capítulo 12 y versículo 16. En Lucas capítulo 12 y versículo 16, note lo que dice. No se venden como pajarillos, era Lucas capítulo 12, versículo, no era el versículo que andaba buscando. Pero sí, ¿verdad? Todo el concepto aquí, versículos 4 al 7, miramos nosotros que Lucas viene a demostrar que en esta narración se usan diferentes ilustraciones como pájaros, otras cosas que él usa para poder establecer las parábolas. Pero miren en Lucas capítulo 13, en Lucas capítulo 13 y versículo 6 dice, dijo también esta parábola. Noten que desde Lucas capítulo 8 hasta este punto, todas las parábolas que usted va a leer, Lucas las viene a identificar como parábolas. En Lucas capítulo 14 y versículo 1 en adelante, vemos nosotros que aquí también se nos dice que viene a hablar Jesucristo con parábolas. Versículo 16 y versículo 15 en adelante, miramos nosotros sobre esto. Mi argumento en todo esto es de que se está acercando a Lucas capítulo 16 y en todas las parábolas anteriormente, Jesucristo o Lucas el autor vienen a definir o a declarar que las parábolas son parábolas. Pero cuando ya llega al capítulo 16, en ninguna parte leíamos nosotros en donde este párrafo, este grupo de versículos, nos habla de que es una parábola. No lo leemos, sino que empieza Jesucristo. Había un hombre rico y luego comienza su narración. Ese es el primer argumento. Porque estamos hablando sobre el libro de Lucas. El estilo, su manera en cómo él viene a explicar las parábolas que él viene
a demostrar. Recuerda que en el libro de Lucas fueron 23 parábolas y miramos nosotros que él las viene a identificar como parábolas. El segundo argumento en que esta porción o esta narración no es una parábola es de que en ninguna parábola que Lucas usa podemos ver nosotros en donde se viene a usar nombres de personas. En ninguna parábola no se usan nombres de personas, no se usa un individuo. Sin embargo, aquí en esta narración miramos nosotros que se usa el nombre de Abraham. Lucas capítulo 16 y versículo 22. Lucas capítulo 16 y versículo 23. Lucas capítulo 16, versículo 24 y 25. Lucas capítulo 16, versículo 29 al 31. Se usa el nombre Abraham. Es un ser que todo mundo puede identificar. Es una persona que todo judío conocía. Es una persona de la historia del Antiguo Testamento. Y no solamente usa a Abraham, sino que también usa el nombre de Moisés. Todos conocían a Moisés, sabían quién era Moisés. En las parábolas anteriores no se usan nombres personales. En esta narración sí se usa nombres personales. Segundo, se usa el nombre de Lázaro. Se usa la identificación a un hombre rico. Y se usa el nombre de Hades. Todas estas cosas son cosas reales. Solo que este es el segundo argumento que nosotros podemos ver concerniente a de que la narración de Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, no es una parábola, porque no viene a demostrar la definición de una parábola. Recuerden que una parábola es una comparación. Es una historia que se declara, pero se viene a demostrar una verdad espiritual. Jesucristo aquí está hablando directamente de la verdad espiritual. ¿Ven esto? No está hablando de una historia. ¿Comprenden? No está hablando de una historia, sino que está hablando directamente de la lección espiritual. Y la lección espiritual es lo que sucede después de la muerte. No usa una historia para declarar esto. Entonces no cae bajo esta definición. ¿Okay? El tercer argumento. Miramos nosotros que Jesucristo está hablando de un concepto muy profundo que jamás en la historia bíblica vemos nosotros que se viene a narrar sobre esto. Y esto es sobre la vida después de la muerte. En la antigüedad, Job tenía esperanza de que él pudiera resucitar y un día estuviera con el Señor. Eso lo declara Job capítulo 14. Se declara sobre una resurrección, Daniel capítulo 12. Pero jamás se viene a hablar, no solamente, bueno, no tanto en detalle, pero se viene a hablar generalmente sobre una vida después de la muerte. Y Jesús aquí viene a exponer este concepto. Y no usa una parábola para poder describir esto, sino que Él se va directamente al pensamiento, directamente a la lección, y le nombra un concepto, ¿verdad? Le nombra Hades, en donde van las almas, y esta palabra Hades es algo que se encuentra en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ya estudiamos sobre esto. Y viene a demostrar la vida de una persona que abusó de las bendiciones de Dios, que no vino a creer en Dios, que no vino a rendir su vida a Dios. Y habla de una persona que sí demostró obediencia a Dios y que trató de hacer las cosas como Dios quiso que se hicieran, así como el ladrón que estaba en la cruz. Otra vez, un ladrón
entendió perfectamente lo que estaba sucediendo mientras estaban siendo crucificados, mientras que el otro se estaba burlando de Jesucristo. Por eso Jesucristo le dice a tal ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El cuerpo no, el alma de él. Por lo tanto, miramos nosotros que este concepto, para poder explicarlo, Jesús no usó una parábola, sino que usó lecciones espirituales directas a lo que quería establecer. Entonces miramos nosotros que no cae en ninguna de estas dos definiciones, sino que cae aquí literalmente. Y cuando vamos al concepto de la Biblia, miramos nosotros que esto es cierto. Esto es cierto. En donde quiera que usted lea desde Mateo hasta Apocalipsis, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que el alma existe, que el alma es inmortal y que el alma va al Hades y que espera el juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 lo declara. Hebreos capítulo 9, versículo 27 lo declara. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 lo declara. Versículos que declaran esta verdad espiritual. Y por último, hermanos, como argumento último, ¿verdad?, miramos nosotros que si acaso Jesús aquí no está enseñando sobre el tormento que el ser humano que no conoció a Dios ni obedeció el Evangelio va a sufrir. Si está hablando de ese tormento y ellos dicen que no está hablando de ese tormento, entonces Jesucristo está predicando y enseñando falsedad. Déjenme decirles por qué. Porque no concuerda con el resto de la palabra del Nuevo Testamento. Dios ya nos ha establecido de que habrá un juicio para todo aquel que desobedece. Dios o la palabra de Dios nos ha establecido de que la persona que no escuche al Señor y haga su voluntad, él va a sufrir. Hay textos en cantidad que nos enseña esto. Entonces, si Jesús no está enseñando esto, si está enseñando otra cosa, lo que el testigo de Jehová enseña y el adventista enseña, de que no está enseñando sobre el tormento, sino que está enseñando sobre la aniquilación del alma, entonces Jesucristo está enseñando falsedad en este texto. Solo que aquí tenemos 5 argumentos bíblicos que concuerdan con esta primera parte y no con esta segunda parte. Porque ya cuando nos entramos en esta segunda parte, ya vamos en diferentes direcciones. Le damos lugar a la persona que va a usar estas dos cosas para que vengan a plantar en la mente del ser humano cualquier cosa que ellos miren que viene a acomodarse a su doctrina. Y vuelvo a repetir, la doctrina de ellos no está conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Bueno, esto es la lección de hoy en esta noche. ¿Hay preguntas o comentarios concerniente a esto? Wow, ¿lo expliqué bien o no lo entendieron, hermano? Porque miren, en la actualidad hay personas dentro del cuerpo de Cristo Jesús que enseñan que el alma duerme. Se llama soul sleeping. Y ellos usan estos argumentos. No solamente ya son los testigos de Jehová y los adventistas, sino que hay miembros del cuerpo de Cristo Jesús, que ya enseñan sobre esto. Ya han escrito libros. Y lo triste, hermano, lo más triste que me causa mi dolor, es de que siempre son los americanos que empiezan con todo esto. Y luego seguimos los hispanos. Porque nosotros los hispanos en ocasiones no estudiamos por sí mismos los conceptos, sino que pensamos porque un hermano tal fulano, que es grande entre la iglesia de Cristo, que tiene un nombre famoso,
que debe de estar bien lo que escribe y dice. Pero recuerden que son hombres y se pueden equivocar. Y me refiero como el hermano Wayne Jackson. Este hermano es altamente respetado, no solamente por los anglos, sino también por algunos hispanos. Pero él tiene conceptos equivocados concerniente a ciertas cosas que la palabra del Señor nos enseña. Y esto es uno de ellos. Él cree en esto. Él cree de que Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31 es una parábola. Y ahora ya tenemos a varios hermanos hispanos, predicadores que ya están enseñando, y que si acaso usted ve en sus notas finales de sus arreglos que hacen, ahí está Wayne Jackson, el libro que él escribe. Eso quiere decir que ellos estudiaron a tales personas y han llegado a conclusiones que estas personas han escrito. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y vuelvo a repetir, no que yo tenga la razón, no que yo tenga la verdad, sino que usted póngase a estudiar por sí mismo para ver si acaso lo que ha escuchado en esta noche, lo que he dicho, está de acuerdo a la palabra del Señor. Y eso es bíblico. Hechos capítulo 17, versículo 11. Hermano Mike. En Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús dijo al ladrón, ¿no? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús dijo. Un predicador dijo eso una vez. Un predicador dijo eso una vez. Y la pregunta que se le hizo fue la siguiente. Entonces Jesucristo dejó de existir. Porque recuerden, ellos creen, ¿verdad?, que el alma muere, que está muerto. Jesucristo dejó de existir. ¿Y cuál creen que fue su respuesta? Que sí. Jesucristo nunca ha dejado de existir. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el mismo que dice el texto, Hebreos 13:8. De ayer, de hoy y para siempre. Jesús es Dios. Su existencia es de eternidad a eternidad. No deja de existir. Él es el alfa y el omega. Y para que un predicador diga que deja de existir, está mal. Está mal. Y lo tuvo que decir para concordar con su enseñanza. Porque si acaso dice que sí, si el alma de Jesús siguió existiendo, el alma del ladrón siguió existiendo. Eso quiere decir que es inmortal, ¿verdad? Pero cuando dice que no, entonces es mortal, muere, pero el alma no muere. Para que miren, mano Arnoldo. Sí. Y uno piensa que esas obras pequeñas, ¿verdad?, no cuentan. Pero recuerdan Mateo capítulo 25. Estaba desnudo y ¿qué? No me cubriste. Tenía hambre y ¿qué? No me hiciste comer. Obras insignificantes. Y por esas obras, ¿verdad?, no la hicieron.
En el Antiguo Testamento, hermano, la carga caía en la iglesia. Ahora nosotros nos hemos hecho un poquito perezosos porque el gobierno es el que hace todo. Pero en el primer siglo, ¿verdad?, caía toda la carga en la iglesia. La carga de las viudas, las verdaderas viudas, a la iglesia. El verdadero necesitado, a la iglesia. Yo me acuerdo que un hermano americano una vez le dijo, y nosotros lo escuchamos, le dijo a un hermano que era mexicano. Dijo, ¿se necesitas ayuda? Dijo, allá es donde está el lugar donde dan estampillas, dijo. Una tristeza, hermanos, de oír eso. Que un hermano le diga a otro hermano que el lugar de estampillas está allá a 5 cuadras de Beaverquete, en vez de decirle, hermano, si tienes necesidad, haznos saber y a ver qué podemos hacer. Pero para que un hermano le diga a otro hermano así, un americano a un mexicano. Y claro que sí causa rabia, ¿verdad? Pero por la cosa que uno lo deja por la paz. Pero lo menciono, ¿verdad? Porque mi esposa y yo los oímos, que le dijeron. No debemos de hacer así. Claro que hay unas ocasiones cuando no tenemos para ayudar, pero con lo que tenemos podemos ayudar. Dios no exige de nosotros cuando no tenemos. Si no tenemos, Dios entonces no va a decir, pues, nos va a culpar de pecado porque no teníamos, ¿verdad? Pero cuando tenemos y no damos, ahí está el what's the matter. Uno va a pasar como el borrachito. Ahora sí se lo voy a explicar, brother, ¿ok? El borrachito que me tocó la puerta